Representante Margarita María Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy afectuoso para usted, para todos los miembros de su equipo y para todos los radioescuchas. Muy bien, el tema del reclutamiento de los niños, que es un secuestro de los niños para llevárselos. Sabíamos con qué fines exactamente a los campamentos guerrilleros y a los campamentos narcotraficantes, y que ahora esa situación se complica más cuando parece que los convierten en el pararrayos en lo que evita los bombardeos del ejército a los campamentos guerrilleros. Ese sí sería ya el acabose. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este fenómeno dramático de la sociedad colombiana y de las nuevas manifestaciones de esto que llaman el conflicto? Doctor Fernando, desde hace ya muchos años hemos venido denunciando que los niños son usados como escudos humanos dentro de los muchos usos que le dan a los niños estos terroristas. Entonces, que ellos dicen que en los campamentos no se pueden atacar porque hay niños y el ejército tiene unos protocolos establecidos donde debe determinar antes de cada ataque si hay niños o no. Pero no se nos puede olvidar que según la Constitución colombiana, hasta los 18 años los niños son menores de edad. Entonces, pues ahí hay un margen de error. Pero lo que tiene que quedar en realidad más claro que nunca, es que el único responsable de la muerte y del destino y de la seguridad de niños que estén en los grupos armados al margen de la ley son los mismos grupos reclutadores, porque no se nos pueden olvidar que ellos los extrajeron, los arrebataron, los arrancaron del seno de sus hogares. Aquí no hay ningún reclutamiento que no sea ilegal, que no sea ilícito. Todo tipo de reclutamiento es ilegal. Entonces ellos utilizan, estos niños, doctor Fernando, la presencia de sus propios hijos como escudo para poder decir que no se pueden atacar, que son intocables, mientras el Estado no puede prestarse para esto, porque si el Estado se presta para esto, lo que está es promoviendo precisamente el reclutamiento. Y doctor Fernando, las cifras de reclutamiento en el 2020 son escalofriantes. En un año de pandemia, en un año con que vivimos esta tragedia, el reclutamiento aumentó en un 15% en el país. Durante el 2020 se reclutaron 15% más de niños que en el 2019. Y en el 2019 se registraron 200 casos más que el año anterior. Entonces, es realmente preocupante. Colombia en el 2020 tuvo 79 casos de reclutamiento de niños, con 222 niños que han sido afectados según Coalico. Hay casos que se registran ya en 32 departamentos de los 32 departamentos del país, en 21 departamentos del país. Antes hablábamos de 7 departamentos, hoy hablamos de 21 departamentos donde hay reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Doctor Fernando, ¿de qué paz estamos hablando cuando en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en Putumayo, en Caquetá, Amazonas, los Llanos Orientales, Guaviare, Bichada, Baupés, Meta, Antioquia, Arauca, Catatumbo, están, mientras usted y yo hablamos, reclutando niños? Hay 54 alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo ha reportado. Y la Defensoría del Pueblo, hay que decirlo, hoy ha hecho especial énfasis en este flagelo. Pero, doctor Fernando, lo que está pasando en Colombia es arrasador, arrasador. El Ministerio de Defensa, claro que tiene que ponerse al frente, como lo ha hecho, de este delito, y no puede permitir que estos delincuentes, apoyados por políticos, y no lo podemos negar, doctor Fernando, que definitivamente comulgan con ellos, que se rasgan las vestiduras, dizque hablando de niños, pero están de acuerdo con que los recluten.
y están permanentemente desinformando a la comunidad para poder manipular a la opinión pública, cuando en realidad el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, nuestra policía, están dedicados a tratar de salvar a nuestros niños de las garras de estos reclutadores que Juan Manuel Santos dejó bien empoderados. Bueno, representante, este es un tema delicadísimo porque si corriera con suerte la figura de que el ejército de Colombia y las fuerzas militares no pueden atacar un campamento porque hay niños en su interior, pues ahí sí la suerte está echada y quiere decir que estamos estimulando el reclutamiento de niños y entonces cada campamento pondrá un letrero que digo, ojo, campamento narcoguerrillero, no atacar porque hay niños. Y se acabó. Ahí, hasta ahí llegó las posibilidades que tiene el gobierno y las fuerzas militares de Colombia de contrarrestar el narcotráfico. Representante, esto sería dramático. Es absolutamente dramático y no hay corazón humano que no se conduela con el reclutamiento forzado de niños y que pierdan la vida en las acciones emprendidas por la fuerza pública. Por supuesto que la vida y los derechos de los menores, doctor Fernando, gozan de la protección constitucional bajo una figura especial. Pero esto no significa ni mucho menos que el ejército esté impedido o maniatado, como dice usted, para adelantar operaciones contra el terrorismo. Las acciones que emprenda el ejército por su propia naturaleza gozan de legitimidad. Además de eso, ellos tienen, repito, una planificación que tiene unos protocolos a los que ellos se apegan de acuerdo al derecho internacional humanitario. Las operaciones que adelanta el ejército no son improvisadas, son estudiadas minuciosamente, son realizadas bajo, de verdad, protocolos realmente estrictos. Lo que sucedió en Guaviare, que no sabemos a ciencia cierta, a hoy no sabemos si había o no había menores allí en ese campamento. Lo que hoy sabemos a ciencia cierta fue que estos líderes, entre comillas, que defienden a capa y espada el accionar de los terroristas, han dado una desinformación al país. ¿Para qué? Para manipular a la fuerza pública. Y lo que sabemos a ciencia cierta hoy es que la información que ellos dieron no es verídica. A hoy no sabemos en realidad cuántos niños había en Guaviare. Y tenemos la certeza también que la responsabilidad de todo lo que suceda con los niños reclutados por los grupos armados al margen de la ley es responsabilidad de ellos mismos. Los únicos responsables de los niños que son víctimas de los ataques de la defensa del país son los grupos armados al margen de la ley. Lo que deberíamos hacer masivamente es exigir que entreguen los niños que tienen reclutados. Es exigir que pare de suceder este flagelo. Doctor Fernando, lo que está pasando aquí es vergonzoso. ¿Cómo llevamos 5 años de supuesto proceso de paz? Los niños que tenían 13 años en ese momento hoy tienen 18. Entonces lo que yo pensé es esta gente está dejando que los niños crezcan. Y por un lado es así, pero por otro siguen reclutando todos los días. Se siguen burlando de los colombianos. No están cumpliendo ese proceso espurio de paz, pero sí le exigen al gobierno que el gobierno cumpla con con lo que ellos, con las exigencias que ellos hicieron. Por Dios, mientras están en el Congreso de la República, mientras se les dieron 10 curules, siguen reclutando, doctor Fernando. No hay derecho. Inaudito. Y que la JEP sea implacable con los guerrilleros de las FARC a quienes se demuestre que en sus campamentos había niños. El famoso Tornillo, por ejemplo, que está en el Congreso de la República, fue uno de los grandes reclutadores de niños, se lo dijo en su propia cara una de las niñas que fue reclutada por él. Y no pasa absolutamente nada y el señor sigue de congresista del país. Válganos Dios, válganos Dios. Uno de los principales
reclutadores y violadores, doctor Fernando. Pero claro, de niños y de niñas. Sí, señor. Es que esto es atroz, es que esto es atroz. Bueno, pero la JEP en eso no avanza, eso no lo quiere ver, a duras penas le da audiencia y no recibe a los niños y niñas, hoy adultos, que sufrieron semejantes vejámenes y que tienen que ser escuchados. Tienen que ser escuchados. Por el honor de Colombia, esos niños se tienen que oír y las consecuencias tienen que llegar, porque no hay crimen más atroz y más detestable que ese que estamos comentando, el reclutamiento de los niños, la fase más atroz del narcotráfico en Colombia. Y cuando decimos narcotráfico hablamos de todos los grupos narcotraficantes con las FARC a la cabeza. Representante Margarita María Restrepo, siga usted su batalla por los niños de Colombia, que esta batalla será de todos los días y para siempre mientras haya un niño en peligro de ser abusado, de ser perseguido, de ser reclutado. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Un buen día para usted y para todo su grupo de trabajo. Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, la persona que desde el Parlamento más se ocupa de la suerte de los niños de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.